Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy, como digo yo, este mazo es tier 1 de estándar. Sí, sin lugar a dudas, lo siento mucho. Sí, lo he sacado básicamente de una lista que he visto, y otra lista que he visto, y otra lista, y otra lista. Y aquí tenemos la fusión, básicamente. Luego otra cosita muy importante: si en este vídeo me voy a decir muchas veces Monogreen Stomp y Monogreen Ram, Monogreen Agro, ignoradlo. Porque he descubierto básicamente que, bueno, pues YouTube básicamente posiciona también vídeos para una palabra clave cuanto, entre comillas, ¿no? Por así decirlo, cuanto más se hable esa palabra clave en el vídeo. Por ejemplo, si yo digo muchas veces Monogreen Stomp y Monogreen Ramp, sé que es cierto que YouTube suele coger fragmentos de vídeo, ¿ok? Suele analizarlos y lo que dice, pues a veces suele posicionar para una palabra u otra. Así que, si me vais diciendo muchas veces Monogreen Stompy, Monogreen Agro, ignoradlo. Ignoradlo, son cositas mías, ¿ok? Es, al fin y al cabo, cosas de YouTube. Fuera, ya está. Y bueno, pues aquí tenemos a Monogreen Stomp y Monogreen Agro. Y bueno, pues retocando así básicamente una carta que me encanta que esté, y que yo no he visto ninguna versión en la que esté, pero está en las listas oficiales, ¿ok? De tier 1, sí, sin duda, ¿ok? Tenemos este brote de Z mortífera, madre mía el nombre. Brote de Z mortífera. Tenemos que poner un maná, uno verde, es un 1-1, normal y corriente. Pero luego dice que al comienzo de tu mantenimiento molemos una carta y luego, si hay 3 o más cartas de escritura en nuestro cementerio, la transformamos, ¿ok? Luego es un 3-3, que o sea, solamente por eso está genial. Es como una Delver básicamente, entre comillas, no es tan buena, pero es como una Delver. Y dice al comienzo de tu mantenimiento puedes exiliar una carta de tu cementerio. Y bueno, si una carta de escritura fue exiliada de esta manera, le ponemos un contador +1/+1 encima. Por lo que también se va dopando, ¿ok? Si cabe, lo cual es bastante buena carta. Y que de hecho últimamente está pasando desapercibida en muchos mazos, pero puede ser de verdad un... ¿Cómo se dice? Como suele decir por ahí, un gran naipe, ¿no? Una gran carta, una gran adquisición a mazos, la verdad. Ten en cuenta que por uno es un 1-1, que luego es un 3-3, que puede llegar a ser una 4-4. Y tú no inviertes casi nada de mana en ello, lo que es solamente jugar al primer bicho y ya está. O sea, me encanta, la verdad, me encanta este bicharraco. En esta Stompy, esta Monogreen Stompy, Monogreen Agro. Ok. Tendrías los casperas ahí para dar mana. Típico, bueno, típico eso, Ramper, que suele haber de primer turno, ¿no? Pues lo juegas y aunque no sea un Janowar, es mucho, pero que Janowar, ahí está la carta, la verdad, dando de sí todo lo que tiene. Tenemos también Refriega la Mentisca para, bueno, ese removal, ¿no? Ese destruir que puede tener el mazo. Y encima indestructible, +1/+0. Muy buena, muy buena. Y siempre hay que recordar jugarla cuando tengamos 3 o más tierras nevadas. Muy importante. Velo de serpiente, proteger a los bichos, ¿ok? Solemos tener aquí, no poquitos bichos, pero bichos que necesitamos defender, ¿ok? No tenemos aquí costes súper altos, solamente tenemos 2 costes 6, lo demás todo de coste 4 hacia abajo. Así que bueno, Velo de serpiente está muy bien para defender a esos típicos bichos, ¿no? Que quieres que no se mueran, la verdad. Y aparte hace que gastar una carta al oponente, por ejemplo. Tenemos también, obviamente, la jauría de Licántropa, 4 copias. Y ya adelantando con esto, adelanto con la clase. 4 copias de la clase, 4 copias del líder de la jauría, ¿ok? Buenas cartas, las dos. Desde que salieron se jugaron 4 copias, bueno, unas 3 y 4, 4 y 3, 3 y 3, pero se jugaron un montón de copias en los mazos desde que salieron. Y obviamente, gracias a ellas, Stompy es lo que es Stompy hoy día, la verdad, Monogreen Stompy. Inscripción de Aeroruinas, bueno, perdón, de Abundancia, que estoy acostumbrado a la otra, perdón. Inscripción de Abundancia, básicamente es como un command, básicamente, o por así decirlo. Y tenemos, pues, que podemos hacer 3 opciones, ¿ok? Realizar 3 opciones. Y si pagamos 3 extra, pues la estimulamos y hacemos cualquiera de ellas. O ganamos vidas igual a la fuerza de mayor bicho que controlemos, o ponemos 2 contadores sobre una criatura que controlemos, o bueno, pues básicamente hacemos luchar, así de simple. Lo bueno de esto, para la gente que no lo sepa, es que si hacemos estímulo y elegimos varias, se resuelve primero la de 2 contadores, luego la de ganar vidas y luego la de hacer luchar. Es decir, cuando el bicho lucha, ya tiene los contadores encima, por lo que es algo con lo que hay que contar, ¿ok? Bastante. Para rampearnos, obviamente, Hidrofloral Enredado, otra carta que se está jugando, que no está mal, visualmente un poquito, pero está bien, y está ahí, la verdad, dando todo de sí. Adversario primordial, una carta que pega fuerte en este mazo, sobre todo por el tema del ramp, ¿ok? Y también teniendo en cuenta que no hace falta que tú lo pagues nada más jugarlo, sino que habilidad salta cuando entre. Porque con atacar al festival, habilidad de, por ejemplo, como este bicho, que cuando entre al campo de batalla podemos pagarla sin necesidad de jugarla de la mano, ¿ok? Sino que entre con atacar al festival y puede transformar a tierras en, bueno, 3/3, está bastante bien. Obviamente aquí, rastreadora de Puente Espino, muy buena carta. La mini pistachera, ¿no? De estándar. Un Cazandu, un par de copias. Una copia del Troll de la espesura antigua, lleva 4, pero yo también tengo una. Así que bueno, se hace lo que se puede. Por es un 4/4 que arrolla, que encima cuando muera vuelve en forma de encantamiento. Y podemos romper ese encantamiento, ¿no? Ese aura, por así decirlo, para poner otro 4/4 que arrolla. Muy buena carta y ese 2x1 que viene fresquísimo. Por último,
De coste 4, profesor enredado con banquillo orientado a ello, obviamente. 3 ciencias ambientales, una brecha de contención, conjuración básica para no quedarnos sin fuelle, fundamentos de aniquilación para ese permanente molesto del rival y una nueva Wincon que llevamos en el banquillo, que a mí me gusta llevar siempre. Y por último, carruaje de Zika. Esa carta que se está viendo en todos lados, pues nosotros también la llevamos, la verdad, por algo es. Porque es muy, muy buena carta. Carruaje de Zika y bueno, para adelante. 3 copias porque es legendaria. 4 si quieres un poquito más agro, pero 3 copias está bien. Y por último llevamos 24 tierras, 2 de ellas Madlands 4-3 y bueno, pues la Madland nueva, ¿no? De Forgotten Realms. Vamos a ver qué tal va este mazo, esta Monogreen Stomp y Monogreen Agro, a ver cómo quiere funcionar en estándar. Y suscríbete, punto. Muy bien, Stompy, ¿qué tienes para ofrecerme? Monogreen Stompy, en esta mano no está mal. Tenemos curva, que está genial, creedme. Centinela de Jaspera, primer turno, clase explorador segundo, máscaras con un mal enderezado por si acaso, ok, con el centinela y el lobo. Y luego adversario primordial, pero adversario primordial mejor jugarlo cuando tienes mucho maná, ok, cuando puedes sacarle provecho de verdad. La verdad. De verdad, la verdad, ok. Nada, fuera. Ok, pues puede que sea un mirror quizás. Se ha salido de él. Si es un mirror, vamos en desventaja por salir segundos, es lo que tiene. Pero claro, ir de desventaja no significa que vayamos a perder, sí o sí. La verdad. Y esto es un mirror, Esta carta se juega también, ¿eh? De hecho, cobrar el loto creo que llevamos una copia, pero no lo he comentado. Se me ha olvidado, lo siento mucho. Pero se juega cobrar el loto también. Hay versiones que la juegan perfectamente y yo lo veo una gran carta, sin duda, porque al fin y al cabo tienes que rampearte con ello para jugar adversario primordial, pero sacarle ventaja, ¿no? Mejor dicho, al adversario primordial. Así que llevar cobrar el loto también es una opción muy buena. O es eso, o es la nueva Selesnya Midrange. Selesnya Ram, perdón. Selesnya Ram que se está jugando básicamente y bueno, pues te planta ahí hordas de escudos a lo loco, ¿ok? A lo loco literalmente. 4 manás, ya podemos ver aquí, bueno, pues cositas, ¿no? A ver qué es lo que tiene. Toski. ¿Hola? ¿Me acaba de jugar un Toski, tío? Toski ya de Stompy no es. Toski de hecho me parece muy raro, tío, esa carta. Pero bueno, subo clase del explorador por aquí. Para hacerme el Frenzy, ¿no? Que estoy harto de decirlo, que me encanta. Y voy a darle turno. Tengo el velo de serpiente preparado, enderezado por si acaso. Y el pegar como que no le viene muy bien. Creo que no, muy bien no le viene, la verdad. Para nada. Y por cierto, la hipótesis está de YouTube, ¿ok? De esto de Monogreen Stomp y Monogreen Agro. La hipótesis está de YouTube. Que las palabras que tú digas, entre comillas, ¿no? Si tú, por ejemplo, repites una frase y esa frase la tienes con palabra clave, por ejemplo, en el título, por ahí más o menos. Esa es una hipótesis, ¿ok? Como estaba diciendo. Y que de hecho está comentando bastante en el tema de eso, de, bueno, pues posicionamiento de YouTube. Y claro, yo digo, oye, por intentarlo, no pierdo nada. De hecho, me parece muy raro que suceda. Ok, pero es lo que he dicho, por intentarlo, yo no pierdo nada. Que me vais a hacer el subnormal, le lo pite diciendo Monogreen Stompy, Monogreen Agro muchas veces, ya está. Así de simple. Pero yo no pierdo nada, la verdad. Ahí está, se resuelve. Pega de uno solamente. Está obligado a pegar. Es una putada para él. Una putada muy grande. No voy a decir que no. Y nosotros tampoco tenemos tantas cosas, ¿eh? Ahora que lo pienso. Puedo hacer básicamente el Frenzy. Empezar con el Frenzy. Porque me gustaría el siguiente turno pagar 7 manás. Para hacer bien la habilidad del adversario primordial. Ok, poner de verdad un bicharraco como Dios manda. Ok, en la vieja usanza. Cierra en el top. Bueno, al fin y al cabo no me convence mucho. Pero ahí está. Y voy a pegar de 3. Si intenta hacer doble block, que no lo creo, ahí está, no hace doble block, pero si lo intentaba hacer a lo mejor me pensaba hacer el block de serpiente, ¿eh? No es tontería, me lo pensaba hacer. Voy a poner una Stompy o una Monogreen Agro, no por así decirlo, pero muy rara. La cual adivinar con este encantamiento de aquí significa que no tiene para poner ningún permanente, ¿no? Que básicamente decía el mayor, ¿no? El mayor coste. Un mantenimiento, puedes lanzar un hechizo de permanente, ok, Boring Click está ahí. Tu mano con valor de mana igual a 1 más el valor de mana más alto entre permanentes que controles. O sea, de coste 5 no tiene nada, creo. Si no lo habría puesto, sin duda, en la mesa. Claro, es obvio. Y Boring Click sí que es cierto que me puede joder bastante, ¿eh? Boring Click es jodido. Y puedo robar carta con él, claro. Ahí está, obligado a pegar con Toski y con Boring Click. Con Boring Click pega porque sí, ¿ok? Porque es Boring Click, punto. Y en mi turno intentar hacer adversario primordial. Me ha llegado muy pronto, tío, este Boring Click. Pronto tampoco, pero nosotros la mesa no hemos podido desarrollar. Joder. Nosotros la mesa no la hemos podido desarrollar nada, ¿ok? Su Monogreen Stompy tampoco está nada mal, ahora que pienso. Buah.
ignorar al mismo adversario, ¿me viene de verdad bien o no? Que... Claro, hay que pensárselo un poco, ¿eh? O sea, que no es tontería. Creo que voy a esperarme un poco. Es que para hacer adversario, no es porque no lo haga bien. O sea, que transformo 2 tierras, es una 6-5 es él, que no es nada mal, pero me tapeo completamente. Y viene una buena hostia sin de turno. Prefiero a lo mejor aquí bajar cosas del top, sacar ventaja de la nada, como a mí me gusta, y bueno, pues tener eso, paciencia, ¿no? Poco a poco. Puedo hacer doble block, sin ningún problema. Y encima, si él tiene removal, también puedo defender. O sea, puedo dar antimaleficio, que no me importa. Ok, sigue adivinando, es decir, coste 7 no tiene ninguno. Cobrarlo todo de nuevo. Como mucho ya otra amenaza será un Ponyclex. Otro Ponyclex y ya está, pero no sé. Habría que verlo, si él tiene alguno. Por eso este mazo lleva a atacar el festival. Podéis elegir entre jugar, o llevar, perdón. Atacar el festival o Ponyclex, como queráis. Pero las dos opciones son viables, sin ningún problema. Voy a darme mana incoloro, tío, por darme algún mana. Voy por tierra verde. Por lo menos eso me quita de en medio. Ya el top pues está un poquito más reveladito, ¿no? Ya puedo ir un poquito más al top. La verdad. En mi turno me hubiera gustado que lo pete, pero no ha sido el caso. No ha sido el caso, no pasa nada. Y en el top tengo otra tierra, qué guay. Increíble. Agrega maná, un montón de maná. Maná ingente, de hecho, no sé el para qué. Para jugar otro busca la grandeza. Claro, esa es la puta de sus Stompy, que no está mal sus Stompy al fin y al cabo, pero que se puede quedar muy rápido sin folle. Toski obviamente tiene que pegar, pega solamente con Toski, sabe que voy a hacer el reloj, sin duda, él lo sabe. Y a partir de aquí puedo empezar yo a tener ventaja, ¿no? Aunque sea poco a poco. Voy yo. No puedo jugar el top, no pasa nada, no voy a entrar en pánico. De hecho, voy a jugar esto, pero transformar en una tierra, ¿eh? Y poco más. Una tierra solamente. Voy a pegar con el chavalito este, con el troll de la espesura. Ahí está, perfecto. Ah, no le pone ningún contador, pues es... Ay, Dios, la acabo de cargar un poco, ¿eh? Entra el daño. Menos mal que el oponente dice, bueno, pero a lo mejor tiene algo en la mano que puede hacer luchar. Porque si no la cagaba yo, pero a saco, ¿eh? O sea, yo diciendo, bueno, nada, hay gente que sabrá lo que iba a hacer, ¿no? Básicamente pegaba con él, ponía contador encima. Era un 5-5 y luego con el velo serpiente, si me bloqueaba con Ponyclex, que es lo que yo quería, ¿no? Bueno, si me bloqueaba no importaba, ya lo mataba al Ponyclex. La verdad. Y aparte, presión tiene que meter sí o sí. Pero menos mal, ay Dios, menos mal la suerte que he tenido de que no tuviera lo que tenía que tener, ¿no? O sea, flipante, flipante. Ya está, solamente una. Contar no se pone encima, vamos 1+1, lo siento mucho. Y bueno, esta tierra es una 3-3. Que no está mal, la verdad, no está nada mal. No puede bajar ningún permanente, le puedo hacer adivinar. Adivina, ¿no? Pero no me pone dónde lo pone. ¿Por qué no me pone dónde deja la carta? No me pone ni en el top ni en el bottom, y antes me lo ponía. Atacar el festival, otra carta que, bueno, claro, es la pollísima, ¿no? Se juega por algo. Y este oponente lleva las dos, ok, en su Stompy. Básicamente lleva atacar el festival y lleva Ponyclex, las dos por igual. Y, ok, antimaleficio cuando están enderezadas. Y, bueno, pues... toque mortal cuando están giradas. Adelante, más carruaje de Zika. Muy bueno, la salió demasiado bien, ¿eh? Yo tengo esa carta también. Podría meterla, pero tampoco me tiene mucho, la verdad. Uf, qué asco de cargar resistencia. Qué asco de desgaste, ¿eh? La verdad que muchas veces sí que es cierto que jode. Me pega. Voy a bloquear, obvio, pero voy a bloquear aquí solamente. Las demás criaturas, digamos que no me importan mucho. Va a robar cartas. Sí, lo sé perfectamente, pero... no sé, tampoco me viene muy bien el bloquear así. 2 cartas. Tiene el 4 blockers. Yo tengo criaturas que rollan, sí que es cierto. Pero sigo sin estar a full, ok. Carruaje sí que no. Centinela los Asperas, perdón. Y se gana una vidita. Carruaje de Zika en el top, me viene muy bien. Yo me gusta bastante el top, no voy a decir que no.
Pongo un 2-2, token. Y la pregunta es, ¿le pego o no le pego, tío? Es que Ponykex sigue ahí, el chaval ahí dando por culo, ¿no? Dando por saco, como quien dice. Y yo sigo aquí un poquito congestionado. La verdad, un poquito... Pues aquí, ¿no? Como quien dice, aquí. Es que eso no puede hacer nada más que darle turno. Y él, básicamente, un poco de lo mismo. Quizás me pegue con los tokens, sí que es cierto, pero hasta ahí. Y que no se pase, que a lo mejor lo mata a la vuelta, quién sabe. Ok. No es mala carta, la verdad. Una copia podría entrar perfectamente en este mazo, que no pasaba nada. Pues hay forma de remontarlo. Shaya. Me tomaban por loco, yo dije que esta carta se estaba jugando y no era coña, la verdad. Y de hecho hay forma de tener mana infinito, ¿no? Con Ashaya, o sea, parece una tontería, pero... En esta criatura o tierra objetivo. Y horda de escudos. Ok. Me tomaron por loco. Gana vida, pone token. Claro, es que... Si todo es tierra... No sé cómo funcionaría esto, ¿eh? Si todo es tierra... O sea, entra a tierra, básicamente pone otro 1-1. Pero el 1 también tendría que ser tierra, pero que saldrá otra vez la habilidad, ¿no? No sé si estaría bien o no. O sea, no sé si me combate infinito o no. No tengo ni puta idea. Me va a pegar, obviamente. Aquí era el Ponykex, por cierto. Puede enderezarlo, también es verdad, pero... Lo ha tapeado. Solamente una vez por turno, ¿no? Horda de escudos, supongo, ¿no? Siempre que una tierra entra en combate bajo tu control, crea una ficha de 1-1, si controlas más tierra en vez de eso. Ah, pues no. Lo que yo entiendo es eso, sí, básicamente una tierra no entiendo por qué no salta el trigger, ¿ok? Es lo que yo no entiendo ahora mismo. Tiento como mortal. Son 4, bueno, es básicamente tardear. Se pone una tierra, me da igual. Aquí. Por favor, dame un buen frenzy, dame cositas para jugar. Ok, centinela, venga, vale. Carruaje de Zika obviamente va a entrar. En cuanto pueda haré que entre. Y punto. Eso no está mal, aún así me sigue tirando un poquito para atrás, ¿no? Será por 4 y tendría 4 manas justo yo para jugar luego venciendo el carruaje de Zika, claro. Pero primero voy a jugar carruaje y luego juego el troll, que es un 5-4, es un cuerpo más grande en la mesa. Ok, ahí está, carruaje de Zika. Tapeo centinela. Creo que sí voy a tapear una ardilla. Tapeo ardilla, tapeo el boss, que va a tener que tapearlo también. Y bueno, pues profesor enredado. Nosotros la mesa tampoco la tenemos nada mal, ¿eh? O sea, yo no sé si él tiene edad o no, pero nosotros la mesa la tenemos bastante bien. Ok, bastante bien. Y aquí otra cuestión, tío. Destruir artefacto, encantamiento. No es que me valga mucho, mira, incluso esto me vale más, me es de más utilidad. Para exiliar lo que viene siendo la mierda esta. ¿Dónde está, tío? La mierda esta, esto. Me es de más utilidad. En esta monogreen Stompy monogreen agro. Suscríbete. Esta monogreen Stompy monogreen agro. Ok, se vuelve a resolver. El team básicamente de daño son 8. Otro ataque al festival, que pesadilla, por favor. O sea, del cementerio lo entiendo, pero vaya, por favor, para. Y jugaba, o sea, juega 80 putas cartas, tío. O 80 o 90, ¿eh? Básicamente tiene 48 en el top. ¿Cuánta vida va a ganar? Ah, bueno, no, vale, vida ganan algunas, claro, ganan un par de vidas, de 4, perdón. Y luego saltan a horda de escudos otra vez. Ganan un montón de vida también. Es una especie, no es de Stompy, más de repente no es de Stompy, ni de puta coña, es una monogreen, pero a lo escudo. Ok, una monogreen de escudos, de horda de escudos. Y que me está jodiendo bastante, la verdad, no voy a decir que no. Se gana un montón de vida, claro, como son tierras vuelve a saltar el trigger. Yo pienso. Pero no salta limitadamente, como yo creía. Aún así, bastante bien está.
Rasgo explorador. Necesito arrollar como sea, ¿eh? Si no, no salgo de aquí vivo, tío. Necesito arrollar como sea. 37 vidas, madre de Dios. Mi obsesión por seguir las partidas. Nada, hago un turno más mío y si veo que no tira para adelante, concedo y punto. Obviamente creo que va a atacar, ¿no? ¿Con qué pega? No está pegando, ¿no? No está pegando. Con nada. No, en serio, no está pegando con nada. Ah, vale, está pegando con... Ah, está pegando con Ashaya, ok, con el 15-15 de este. ¿Arrolla? No, no arrolla. Muy bien, pues no arrollas. Pues menos mal, iba a dejar que entrase el daño. Iba a dejar que entrase el daño, tío. Iba a cagarla, profundamente. El top no está mal. Venga, por favor, esto se remonta. No tengo yo fe. Carros de Sican en top, ya no puedo hacerlo yo. No puedo jugarlo. Por desgracia. Voy a meter la tierra. Bueno, la tierra no, mejor el exilio, básicamente el puto permanente es el puto... La mierda esta, la Sarit. Que parece tontería, pero da. Da por culo, la verdad, da por saco bastante. O también puedo plantearme el pegar, ahora que lo pienso. Sí, parece tontería, pero puedo plantearme el pegar, la verdad. O sea, exilándole básicamente por Inclex, sus bichos no tienen como mortales enderezados. Y bueno, sí es cierto que tiene un montón de tokens, que básicamente son 8 aquí, tío. Son 8 tokens ahí. Nazari se va a ir para que no me barre la mesa. No puedo. Sí, claro, que tiene a Shaya. Que tiene a Shaya, claro. No puede hacer objetivo a nada, excepto a sus encantamientos y ya está. Buah, fuera. Yo creo que la partida está fuerísima. Mejor concedo, jugamos otra y ya está. La verdad. Sí que es cierto que hemos salido mucho más agresivos, ¿ok? Típica salida de, bueno, Centinelos Casperas. Luego, líder de jauría. Luego a lo mejor, bueno, pues hacemos un coste 3 de los que llevamos, ¿ok? Es una salida curvada y bonita y preciosa, que suele salir más veces de las que se cree, ¿eh? La verdad, o salir de clase y otra cosa. Los varios últimamente, aun jugando mazos tiers, tengo muy mala suerte, tío. La verdad, cometo fallitos, es obvio, los admito. Y sabéis que aquí lo admito perfectamente. Pero también tengo muy mala suerte, tío. Hay veces que tengo una racha increíble y otras veces que tengo una mala suerte del copón. Ok, una mala suerte increíble, tío. Me pasó con la Delver. La Delver sí que es cierto que la voy a dar por muerta. Lo siento. Estamos ahora en Stompy. Lo dicho, es tier 1. Vais a ganar un montón con ella. Pero depende de la temporada que me coja. La juego... Ya no la juego mal o bien, ¿no? Pero me sale mejor o me sale peor. Depende de la temporada que a mí me coja. La verdad. Sobre todo con este Borinclex ya ha empezado ahí a parar la cosa, tío. Y con la horda de escudos ganando vidas. Yo no he podido. No era una Stompy la suya. Era un mazo... Un mazo de eso, de horda de escudos. Voy a quedarme, venga, pero a regañadientes. La verdad, no tenemos turno 1, pero tenemos... Los costes 2 son los mejores del mazo que tenemos. Y tenemos para hacer luchar, tenemos remova en la mano. Cualquier bicho molesto básicamente nos quitamos de en medio. Que no sobrepasa al líder, claro. Yo solo espero que salga bien, please. Que nos vayamos con un 1-1. Me vale con esta Stompy, esta Monogreen Stompy. Ok. Voy a intentarlo. El primer líder de la jauría, venga, se puede. Jugando contra Izzet Control. O bueno, perdón, Izzet Control no. Jugando contra Izzet Dragons, que sin duda va a ser ese mazo, estoy seguro de ello. Jugando contra Izzet Dragons, la ventaja de cartas es crucial. Mira, tapea, bueno, perdón, foreteal, o sea, como se decía en español, tío. Profetiza, mejor para nosotros, pegamos de 3. Si de turno, si nos deja el chance, intentaré pegar de 4. Ay, perdón, de 6, de 6. No, yo juega Jeskai. Jeskai Delver puede ser, versiones de estas random que han salido. Claro, puede ser. Lo dejo en el aire. A ver. Lo intento. Clase explorador por aquí. Me da que entre en combate. Es decir, salta el trigger, no me matas sin respuesta. Por favor, te lo pido, eres muy buena gente. Si nos mata no pasa nada. Al fin y al cabo, teníamos que hacerlo, sí o sí. Es la jugada que podíamos hacer, la única. Ya está. Y divide entre 0. El 10 de jauría, claro. Tiene sentido.
Ok, pues se va a resolver. Al token no puede, el token es coste cero, no puede. Si hubiéramos tenido joder, un velo de serpiente habría sido fantástico, tío. Habría sido fantástico lo que habría pasado ahí. Vas tú, bueno, se va a 14. A lo mejor se van unas viditas ahora, quién sabe. Aparte, como decía Rey Duke, sí, acá no tiene nada que ver, pero es como decía Rey Duke. Yo muchas veces, porque eso, Rey Duke, aparte, quien lo sepa, lo sabrá. Supongo que habrá poca gente que lo sepa, pero es mi jugador favorito de Magic. Mi jugador favorito, sin duda. Tanto por lo que juega, por cómo juega y por cómo piensa, tío. Básicamente, aparte, así lo describía él. Hay rachas, ok, en las cuales, pues bueno, eso, no te va a ir tan bien como te irán otras. Es azar, así de simple. Ok, ya no es ni mala suerte ni buena suerte. Azar. Punto. Ok, azar. Claro, pero lo peor que puedes hacer en esas rachas, ¿no? Que son malas, es tiltearte o básicamente echarle la culpa a todos los demás. ¿Sabes qué es eso? Yo intento, cada fallo que yo cometo, intento siempre, pues eso, decirlo, ¿no? Y remediarlo para la siguiente. Ok, y dice, bueno, pues básicamente si haces eso, tus rachas malas van a durar menos, obviamente, porque vas a ir mejorando. Y te vas a dar cuenta de que no es tanto la culpa de otros, sino que muchas veces es tuya, un detallito, muchas veces marca la diferencia. Y bueno, pues esas rachas malas van a durar menos y las rachas buenas van a durar mucho más, ¿ok? Muchos nos ha pasado que habéis jugado partidas con un mazo que no había echado ni puta cuenta, tío, en el mazo. Pero en serio, ¿eh? No habéis echado ni cuenta en el mazo y habéis pisoteado con él. Y os habéis dicho, hostia, vaya mierda jugada que acabo de hacer aquí, pero acabo de ganar, ¿ok? Eso pasa, ¿ok? Y bueno, pues suele ser eso, azar, básicamente, pues te toca ganar, vas a ganar. O tienes más probabilidad de ganar, ¿ok? Simplemente. Jugando mejor, jugando peor, vas a tener más posibilidades de que si está en el momento de azar que no te toca ganar, ¿ok? Aquí, bueno, pues a lo mejor me mata. Ah, pues me deja pegar. Qué caballeroso, ¿no? El chaval. El contador va a ir al líder, aun siendo una carta más valiosa que el token. Prefiero realizar más daño, ¿no? Ahora mismo. Me deja robar, perfecto. Son 8, eso va a 4, eso me viene que ni pintado. Y ahora vamos a intentar... Sí, sé que perfectamente podría haber cogido y poner contador aquí y hacer luchar con el Goldspan Dragon, lo sé. Pero... de verdad me preocupa el Goldspan Dragon. Voy a intentar hacer luchar el token con el Goldspan y a ver qué es lo que pasa. A ver si yo que sé, me deja o tiene counter o cualquier mierda, la verdad. Sé que mi token se muere. Ok, sé que mi token se muere. Y no pasa nada. Counter puede que caiga por ahí. Ahí está, prueba de talentos, mira la mano. Robo cartas, lo bueno. Si robo tierra puedo jugarla. Me tira la mano, claro. El otro lo refleja la ventisca. Tierra, perfecto. Cosas como esta, y vienen bien. Ahora aquí la putada es... joder, si tienen una ira, tío. La ira es que me rompe por la mitad. Una ira me deja fatal, me deja paralítico. Literalmente paralítico. No quiero jugármela, por ejemplo, que tenga una ira y cagarla. ¿Ok? Así que voy a dar el turno mejor. Y en vez de... ok, Goldspan Dragon de nuevo, doble Goldspan Dragon. Y aquí puede tener un turno extra él. Que pega de 8, tío. Es una buena hostia. Si pega con los dos y tiene turno extra, esta partida está perdida. Sí, está perdida. Tengo tu turno extra, supongo que hará turno extra y pegarás con los dos y ya está. Ahí está, son 2. Azul por aquí y 6. Mira, aquí estoy ya con la pantalla de Conceit. Turno extra y... puta, dice Dragons. Bueno, pues hasta aquí básicamente. La verdad, esta monogreen, Stompy monogreen agro, no te dejes engañar. Este mazo acaba de hacer resultados buenísimos, la verdad, en muchos torneos. Está llevando a la gente mítico. Y no porque a mí me haya salido mal, tampoco tiene que ser malo el mazo. La verdad, lo dejaré en la descripción, quien quiera probarlo que lo pruebe, pero como he dicho, son malas rachas, al fin y al cabo. Sabéis que lo he jugado bastante bien el mazo, lo he jugado lo mejor que he podido. Y siendo sincero, es eso. Rachas que pasan y punto, ¿ok? Y no pasa nada, la verdad, pero bueno, es asegurado que si yo mejor me pongo a jugar ahora mismo 10 partidas más, de esas partidas gano la mayoría. O gano unas pocas, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso, básicamente azar.
vais a solo traer 2 partidas, 3 partidas. Y bueno, pues hasta ahí, ¿no? Pero si os ponéis a jugarlo de verdad y a probarlo, veis que el mazo es una auténtica chulada y que es rápido, conciso, bueno y os va a llevar a míticos sin ningún problema. Y bueno, básicamente hasta aquí el vídeo de esta Monogreen, Stomping Monogreen Agro. Recuerda darle mucho al vídeo, al canal, suscribirte y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.